que ante los temas de contaminación en la capital, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Tania Müller, señaló que los autos son los que generan mayor contaminación. Esta es la información. Las manifestaciones como marchas y mítines podrían contribuir al incremento de la contaminación al impedir una adecuada circulación del parque vehicular. Es por ello que la Secretaría del Medio Ambiente ya trabaja en un modelo que permita medir este impacto. Una fuente directa de emisiones son los automóviles, esa es una fuente directa. Las manifestaciones son un factor. Entonces, con base en este factor que se conoce, la Secretaría de Medio Ambiente está desarrollando un modelo que pueda estimar la afectación que puedan tener las manifestaciones, pero no es una fuente directa de emisiones. La titular de la SEDEMA informó también que durante este periodo del Hoy No Circula ampliado, las patrullas ecológicas infraccionan hasta 500 vehículos por día. Dijo que el 65% de estas unidades son sancionadas por no tener vigente su verificación. Señaló también que en el caso del programa Ecobici se ha visto incrementado su uso. De 31,000 viajes que teníamos en promedio, aumentó arriba de 36,000 viajes. ¿Eso qué significa y qué refleja? Pues que efectivamente Ecobici sí es una opción para cuando hay una restricción a la circulación del parque vehicular. Al participar en una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Müller García señaló que hoy el aire que respiran los capitalinos es más limpio que hace 10 años, ya que para declarar fase 1 de contingencia se da a los 155 puntos y antes era declarada hasta alcanzar los 350 puntos. Este acercamiento forma parte de una serie de reuniones con los legisladores locales para seguir trazando una ruta que permita que los habitantes de la Ciudad de México tengan un mejor medio ambiente. Liber Rodríguez en las imágenes, para Capital 21, Edwin Hernández.